Oigan, chicas, pues yo me quedo ya por acá con nuestro invitado, que ya también es de casa, Aquí que es nuestro estamos. gran investigador, nuestro querido Daniel, que hoy nos va a platicar, Daniel Muñoz precisamente, nos va a platicar acerca pues de María Magdalena y la sacralidad femenina. Tantos mitos, Sí. tantas historias, tantas leyendas urbanas que existen Muchas. alrededor de este personaje. Yo creo que es el momento oportuno para ir sacando las verdades. Sobre todo porque, mira, acabamos recién de celebrar, felicidades, chicas, felicidades Muchas a todas nuestras gracias. amigas, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, qué mejor que hablar de la mujer que en este momento, yo creo, bueno, no solo de este momento, desde el año 2004 prácticamente, comenzó a ser un boom mediático con esa famosa novela que llamábamos, tú lo recuerdas bien, El Código Da Vinci, Sí, en la muy cual polémica. la tesis que se plantea es: María Magdalena no era una prostituta, era la esposa de Jesús. Y además, déjenme que les diga algo, te voy a decir algo que te puede llamar mucho la atención. Además de María Magdalena, hay otra mujer bíblica que tiene una gran connotación con la feminidad, y es Lilith. ¿Y saben quién es Lilith? La primera esposa de Adán. La primera esposa de Adán, que no era Eva. No, era Lilith. Así que, ¿qué tal si hablamos un poquito de esto? Y digo, no sé, traje un poco de material para poder recordar un poco qué pasó con el Código Da Vinci y todo esto, pero se los voy contando mientras. Porque el Código Da Vinci, y aquí tenemos una historia muy interesante. Dan Brown, el escritor, tenía, de hecho, detrás de él, que era un gran hombre, que sigue siendo un gran hombre, una gran mujer. Y esta gran mujer, su esposa precisamente, es la gran investigadora y recopiladora de toda la información que después Dan Brown plasma en las novelas. Antes de continuar, quiero sí hacer un pequeño espacio en describir que este personaje, quien escribe, Sí. no solamente es escritor, sino también es investigador. Sí, Ok. y no con su solamente esposa. él, porque su esposa, Su es la esposa. fuerte del equipo en cuanto a la investigación. Ok. Y él es un excelente, excelente dramaturgo. Entonces ahí lo tenemos, Dan Brown, que pues claramente estudiando en estas instituciones como el Colegio Phillips Exeter y el Colegio Amherst, tuvo la oportunidad, pues bueno, de generar toda una polémica porque puso una vez más en tela de juicio las palabras de la iglesia. Aquí tenemos que saber algo que es importantísimo. La iglesia en el año 325 de nuestra era, fíjate bien, 300 años después de que ya Jesús había sido crucificado, estaban apenas sentando las bases de la religión. O sea, la religión era incipiente, le llamaban el cristianismo primitivo. Pues bien, en ese cristianismo primitivo, Jesús era totalmente el consorte de María Magdalena. Todos lo sabían. Pero en el año 325, todos los libros fueron de alguna manera como elegidos, cuáles sí van a entrar en la Biblia oficial, cuáles no, y aquí es donde nacen los libros apócrifos. En los libros apócrifos encontramos, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio copto de Juan, el Evangelio de José, y así, todos. ¿Y qué es lo que dicen estos evangelios, estos libros prohibidos? Fíjate qué interesante. Hablan, entre otras cosas, de los celos que tenía Pedro, porque decía, ¿por qué a ella la besas en la boca? Se refería a María Magdalena, porque aquí es algo muy interesante. María Magdalena no era una prostituta, era la suma sacerdotisa de la orden esenia, que es la orden más poderosa dentro del poder espiritual de Palestina, de la cual provienen Juan el Bautista, el mismo Jesús, que ahí es donde se educó, y bueno, y tantos otros. Entonces, todos los apóstoles eran de alguna manera supeditados a lo que María Magdalena decía, que era una mujer hermosa, que era una mujer millonaria prácticamente, y es la que financió de alguna manera todo el andar y el ir y venir de Jesús en Palestina. Las bodas de Caná son las bodas de Jesús con María Magdalena. Y esto todo está relatado en los libros apócrifos. Entonces, no estamos hablando de una prostituta. Si después Justiniano, Constantino y todos los que entonces estaban armando la religión como tal y decidieron que estos libros no, porque eran sumamente peligrosos por lo que decían, ese es otro tema. Y esto lo puedo perfectamente demostrar, porque en definitiva, todo esto que implica justamente que Jesús y María Magdalena estuvieran casados y fueran consortes, está documentado. Lo que pasa es que, pues claro, hicieron el favor estos chicos de pues decir que esto no nos interesa, porque si la gente se entera, entonces tendríamos que hablar sí o sí de una religión en la cual hubiera un dios y una diosa. Y no era posible. Recordemos que estábamos en la era de Piscis, Piscis es masculina, hoy estamos en Acuario, Acuario es femenina, y por eso hoy vuelve a salir todo a la luz. Pero la verdad es que nunca fue una prostituta María Magdalena, pero recuerda que había 3 Marías en la Biblia: María, la madre de Jesús,
María Magdalena, que es la esposa de Jesús, y estaba la que consideramos, le llama incluso la Biblia, la indigna, que esta sí que era prostituta, y es de la que nos habla realmente la Biblia cuando la tenían que apedrear y todas estas cosas. Entonces, si tuviéramos ese ratito de información y de interés, porque hoy los libros apócrifos afortunadamente están disponibles, vayan, cómprenos, están por todas partes, en internet los pueden bajar y pónganse a leer un poquito de historia sagrada y vamos a encontrar, preciosa, que de verdad la mujer María Magdalena era un señorón y un mujerón, y siguió un poco lo que te estaba contando sobre Lilith, que era la primera esposa de Adán. Rápidamente les hablo un poquito de ella, porque era efectivamente cuando creó Dios, está escrito en el Génesis, en los primeros capítulos, varón y varona las creó, así dice. Nunca dice en qué momento sacó de la costilla, esto está en otros puntos, pero cuando varón y varona las creó, en los Génesis apócrifos, cuenta cómo Lilith no estaba de acuerdo en ella estar abajo a la hora de tener las relaciones, porque decía, somos iguales, yo no tengo por qué estar abajo, en todo caso, iguales o arriba yo quiero estar. Lilith no estaba de acuerdo con la sumisión, fue de hecho la primera feminista, y Lilith, como sabía que esto iba a generar un problema, decidió salirse del paraíso comiendo para ello del árbol del conocimiento del bien y del mal, la famosa manzana de Adán. Y es un problema porque pues claramente para la religión no era conveniente saber esto. Y Lilith, deben saberlo ustedes, chicas, chicos que nos ven, fue a raíz de que se salió de este paraíso, porque ella se salió por su propio pie, fue considerada como la diosa de los demonios. Y además, algo terrible, cada hombre que tenía sentimientos pecaminosos, y otra barbaridad, ahí va la herejía, Caín y Abel, tú recuerdas que eran los hijos de Adán y Eva, sí. ¿Sabes por quién se pelearon? ¿O por qué motivo? Por Lilith, porque Lilith era tan sensual que claramente ellos los dos querían y el uno mató al otro. Entonces, algo más todavía, Lilith, como fue considerada como la diosa, que era como la reina de los demonios, ella estaba todo, y la iglesia la reconoce como esto, como la que pare todo el tiempo demonios, la que está constantemente dando a luz demonios, y lo hace gracias a las eyaculaciones nocturnas que todo hombre tiene, y con ese semen ella se autofecunda y está constantemente dando a los demonios. Es lo que dice vamos a decirlo así, la religión tradicional. Pero nada que ver. Era simplemente una mujer que no estaba de acuerdo con que el hombre estuviera encima y ella estuviera abajo. Fíjate qué tergiversada está la historia religiosa. Finalmente, en las diferentes épocas se ha buscado una igualdad. Ahora, sí pretendo yo hacer una aclaración en este momento, que no se pretende en ningún momento dañar o eliminar la creencia que usted tiene en casa. Simplemente es una corriente más de investigación que existe y se quiere pues dar a conocer a través de este medio, pero en ningún momento se pretende agredir en lo que usted crea en este momento. Simplemente una investigación que, bueno, no está de más darle una ojeada. Muchas gracias. Es cierto, y déjenme que les diga, gracias a ti, y les digo rapidísimo, todo esto, búsquenlo ahí en espacioalternativo.tv porque lo tenemos. Y además hay un taller para mujeres, que es el taller de la feminidad, el taller para el despertar de las diosas. Véanlo, espacioalternativo.tv. Muchas gracias. Ahí estuvo apareciendo por ahí. Vámonos del otro lado de la casa. Gracias.